El apóstol Pablo invita en sus cartas a perseverar, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, a correr la carrera legítimamente. El profeta Isaías nos habla de la esperanza de la gloria del reino de Cristo, diciendo: no quebrará la caña cascada, ni el pabilo que humea se apagará. Y que donde había sequedad, donde había desierto, se transformará en manadero de aguas. Donde habrá vegetación, un reverdecer, donde hay sequía, donde hay desierto. El apóstol Pedro nos alienta a humillarnos ante la poderosa mano del Señor, nuestro Dios. Y después de haber padecido un momento breve de tribulación, el mismo Señor sea el que nos afirme, nos fortalezca. En fin, la Biblia habla de la corrección de cada uno de nosotros, hijos de Dios, para agradar al Padre. Dios hizo toda su obra y su tarea al poder expresar su amor a través de la obra redentora de Jesucristo. Y también necesitamos nosotros recibir esa obra redentora aplicada a nuestras vidas. Dios consumó la redención en Cristo Jesús, pero la redención se aplicó en aquellos que acudieron a su llamado. La salvación está, pero no todos la hicieron efectiva. Una cosa es la redención obtenida y otra cosa es la redención aplicada. Cuando usted, si trabaja en dependencia, le liquidan el sueldo, por lo general ahora su sueldo lo derivan a un banco para que usted vaya con su tarjetita y extraiga su sueldo de un cajero automático. El dueño puede decir que ya ha sido consumado su pago porque ya ha sido liquidado, ya está la plata en el banco. Pero hasta que usted no vaya y saque el dinero, no va a ser su sueldo aplicado. ¿Se entiende? La salvación que nuestro Dios ha hecho es gloriosa, es impresionante. Pero es la salvación consumada en Cristo Jesús. Por eso Él dijo en la cruz del Calvario: Padre, consumado es. Ha terminado la tarea. Y la salvación se hizo efectiva en el momento de la muerte de Jesús. Y cuando Él resucitó, la proveyó a todos aquellos que acudieron a su llamado. Hasta el día de hoy la salvación es el fruto de la redención consumada, pero no ha sido aplicada en los corazones de muchas personas todavía. Usted puede tener su sueldo ya liquidado, pero si usted no va al banco, lo va a dejar allí hasta que usted vaya a hacer efectivo ese bien. Entender en estos tiempos, y especialmente en tiempos finales, de que la iglesia, los hijos de Dios, deben vivir una realidad espiritual, es precisamente identificar o mostrar la salvación de Jesucristo en una forma aplicada en su vida. Muchas personas quieren cobrar su sueldo, pero no por la vía legal. Hay algunas personas que quieren retirar el dinero del cajero automático, pero las ideas no son buenas y ortodoxas. Algunos dinamitan el banco y se llevan el cajero en la camioneta.
Saben que eso no es correcto, ¿no? Bueno, muchos quieren ser salvos a su manera. Muchos quieren alcanzar la salvación con sus métodos o con sus formas. La manera legal es como Dios lo ha establecido. Y Dios ha establecido una forma, un modelo de salvación. Dios ha establecido lo que hay que hacer, cómo hay que hacer. Y por esta razón, amados hermanos, necesitamos nosotros tener la convicción, la evaluación personal, escuche bien, personal, la convicción, la seguridad personal de que usted ha recibido la redención aplicada en su vida. Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario, pero se aplicó a su vida. La vida de un hijo de Dios que aplicó la salvación de Jesucristo en su vida cambia total y absolutamente. No hay manera de que alguien diga que la salvación ha sido aplicada a su vida y continúa siendo igual, comportándose igual, viviendo de la misma manera como si fuese que nunca ha conocido al Señor. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, pide a los santos que ejerciten algo a modo de convicción personal. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos. Esto lo citamos hace un par de semanas atrás. Pero dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros? Que a menos que estéis reprobados. Es lícito ponerse a prueba. Es lícito examinarse. ¿Por qué? Porque aún estamos a tiempo. ¿Sí o no? Si tuviésemos nosotros la posibilidad de tener una planilla de ítems para ir tildando, para saber las características de un verdadero convertido, de un verdadero hijo de Dios, probablemente sería mucho más fácil agarrar y empezar a tildar. Y de acuerdo a los puntos que sumemos, pero esto no es así, no es la manera. La Biblia es la expresión de la voluntad de Dios para con el hombre. Y la Biblia habla y demuestra lo que pide el Señor de ti, lo que el Señor reclama de ti. Porque nosotros somos salvados para entrar en su reino. No somos salvados para vivir eternamente sin necesidad de entrar en su reino. No somos salvados para no ir al infierno, tan solo. Somos salvados para entrar en su reino. Somos salvados para estar donde Él está, para morar donde Él vive, para gozar y deleitarnos de todo lo que Él tiene para darnos. Pero para entrar por su puerta, por esa puerta estrecha, por esa puerta angosta, para entrar por ese lugar, por ese único camino que nos conduce a la vida, que nos conduce a la salvación, debemos nosotros tener bien en claro si somos o no de la fe. Si los cristianos que practican la religión cristiana en todo el mundo aplicarían esta evaluación, aplicarían esta examinación personal,
sería muy fácil distinguir entre el trigo y la cizaña, entre las ovejas y los corderos o las cabras. Sería muy fácil distinguir entre los que son hijos de luz y los que no lo son. Pero como carecen la iglesia de disciplina de autoexaminación, de autoevaluación, y cae por tendencia de la carne a evaluar y examinar a otro y no a sí mismo, Jesús tuvo que reprender duramente a esta práctica que especialmente la tenían los religiosos como los fariseos. Cualquiera de nosotros, queriendo mostrar una apariencia religiosa sin ser aquellos que viven una realidad de la redención aplicada en su vida, podríamos ser uno de esos tantos hipócritas que Jesús dijo: hipócritas, ustedes miran la paja del ojo ajeno y no consideran la viga que tienen en su propio ojo. ¿Cuál es el resultado de hacer esto? No examinarse a sí mismo, no evaluarse a sí mismo. Jesús hizo mucho hincapié en que nosotros pudiésemos hacer lo que el Padre nos envía a hacer a través de Jesús. Y por esa razón es que es menester, es necesario, es imprescindible de que usted pueda examinarse, de que usted pueda entender que la vida de un hijo de Dios aquí en la tierra no tiene otra manera de vivir solamente como Él anduvo acá en la tierra. Y para que podamos asimilar y entender este tipo de mensaje, usted debe decidir si va a vivir a la carne o va a vivir en el espíritu. Porque no hay una fusión. No hay cristianos carnales ni carnales espirituales. No existe. Para esto debemos nosotros, como dice el apóstol, probarnos, examinarnos si estamos en la fe, a menos que estemos reprobados. Y si tuviésemos que preguntarnos cómo hacemos para probarnos, cómo podemos hacer para saber si estamos en la fe, tendríamos que acudir a la Escritura, porque la Escritura es la lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios es la espada que parte lo espiritual de lo emocional. La palabra de Dios es el martillo que rompe la piedra. Y me habrán escuchado reiteradas veces decir, exhortar y pedir a los congregantes de que estudien la palabra, de que se dediquen a estudiar la palabra. Y por cuantas veces usted escuche a un predicador que le dice, estudie la palabra, escudriña la palabra, por cuántas veces usted la escuchó, cuántas veces tendrá que rendir cuenta ante el Señor si no la hizo. Por eso es que cada vez que usted escucha un mensaje, por lo menos mensajes que provienen de Dios, usted sabe que somos inexcusables delante del Señor. Y mejor hubiera sido no haber conocido que conocer y volverse atrás. La única manera de poder evidenciar examinándonos es la palabra de Dios. Y esta noche quiero darte algunas herramientas de cómo poder evaluarse a sí mismo. Si usted es una persona que se aplicó la salvación de Cristo en su vida o aún no. La salvación ha sido consumada, pero probablemente hoy sea aplicada a muchos de ustedes. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Identificar cómo está usted delante del Señor. ¿Cuál es el propósito de los espejos? Dar la realidad de la imagen que proyecta. Si yo me paro delante del espejo, el espejo no es el espejo encantado que me dice, sos bonito, sos precioso, no hay nadie más lindo que vos. El espejo dice, tal cual yo soy. La Biblia es el espejo de Dios y cuando usted la lea, va a mostrar tal cual usted es. Pero como no vamos a tener el tiempo de examinar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios en su misericordia inspiró al apóstol Juan para que en su primera carta, los 5 capítulos,
evidencien la evaluación que usted tiene que hacer a diario. Y vamos a leer algunos versículos de esos 5 capítulos. Pero les recomiendo que lo estudie todos los 5 capítulos de Juan, incluso las 3 cartas de Juan, para que usted pueda evaluarse y tener la convicción. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 1, vamos a empezar con la primera evaluación y usted mismo va a evaluar su vida con la palabra. El versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Escuche, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dígalo fuerte usted. Eso no es fuerte, vamos, ¿cómo es fuerte? Dios es luz. ¿Y qué agrega? Y no hay ningunas tinieblas en Él. Acá encontramos la parte que Dios es inmutable. Dios es luz y jamás va a haber ningunas tinieblas en Él. ¿En esto no hay duda? No, ¿no es cierto? Muy bien. Para esto quiero enseñarle algo que es importante, que podamos saberlo. Hay cosas que pertenecen a lo absoluto de Dios y no es discutible. Por ejemplo, las doctrinas que son absolutas son doctrinas que no se van a discutir, porque Dios es luz. ¿Alguien puede discutir que Dios es luz? No. Dios es espíritu. ¿Alguien puede discutir que Dios es espíritu? No. Vamos a encontrar doctrinas absolutas que son inamovibles. Dios, todos los atributos de Dios, todo lo que Dios se revela, todo lo que Dios se muestra es indiscutible. ¿La salvación es por gracia o es por obras? Por gracia. O sea que eso es una doctrina también que es indiscutible, ¿sí o no? Muy bien, pero están las doctrinas relativas, las doctrinas temporales, las doctrinas que no inciden en la salvación de la persona, no inciden en el plan absoluto de Dios. Pero usted va a encontrar diversidad de cristianos, por ejemplo, cristianos que comen morcillas y otros no comen morcillas, otros que toman vino y otros que no toman vinos, otros que las mujeres no usan faldas y otras que las mujeres pueden utilizar pantalones, otras que se pueden maquillar, otras que no se maquillan, ¿sí o no? Unos que creen en la Trinidad, otros no creen en la unicidad, otros que creen en el arrebatamiento antes de la tribulación, otros durante la tribulación, otros después de la tribulación. Ustedes van a ver que hay distintos tipos de doctrinas que no vamos a ponernos de acuerdo nunca. Pero cuando son doctrinas fundamentales como estas, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, no hay quien pueda discutir esto. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que apoyarnos? Principalmente en las doctrinas que son fundamentales de nuestro Dios. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Están callados, ¿no? Están asustados porque ahora vamos a ver la parte que tenemos que cambiar. Ahora, cada vez que usted lee del apóstol Juan cuando dice, por ejemplo, dice, si decimos, ya estamos hablando de lo que nosotros practicamos, de lo que nosotros creemos o lo que nosotros hacemos. Y acá comienza a ver la evaluación, porque dice, Dios es luz, es imposible que haya tinieblas en Él. Pero si decimos que tenemos comunión con Él, ¿qué dice? Y andamos en tinieblas, ¿qué sucede? Mentimos y no practicamos la verdad. La primera pregunta es, ¿yo ando en tinieblas o ando en verdad? Fíjese usted que cada vez que relaciona las tinieblas con la ignorancia, relaciona con las prácticas mundanas, relaciona con el pecado, está hablando de que Dios no tiene relación con nada con las tinieblas. ¿Por qué? Porque no hay ninguna tinieblas en Él, dice la palabra. Entonces encontramos la primera evidencia. Pero en el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La evidencia de que usted ha recibido esa redención aplicada en su vida es que usted anda en la luz y por andar en la luz, como Él está en luz, ¿cuál es la evidencia? Tenemos comunión los unos con los otros. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué sucede?
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Acá encontramos otra evidencia. Hay gente que dice, yo no tengo pecado. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acá encontramos esto. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. También vamos a ver claramente que el capítulo 2, desde el versículo 4, dice también lo siguiente. El que dice, yo conozco y no guarda sus mandamientos, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Si pudiésemos preguntar diciendo, ¿usted conoce a Dios? Podríamos decir, claro que sí conozco a Dios. Pero ¿cuál es la evidencia? Guardar su palabra, guardar su ley, guardar sus mandamientos. Si yo digo que le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, fíjese qué importante es poder analizar nuestra vida conforme a la palabra. Y usted dirá, bueno, entonces nadie es hijo de Dios. No se trata de esto, amados hermanos. Se trata de que usted examine su vida con la palabra para corregir lo que usted ya puede corregir. ¿Por qué? Porque antes no podía corregirse. Pero por el Espíritu de Dios usted ahora todo lo puede en Cristo. Puede corregirse. Puede dedicarse a amar al Señor, a amar su palabra, a poner en práctica su palabra. El versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. No hay parecidos, sino como Él anduvo. Y está haciendo referencia a la conducta, está haciendo referencia a la obediencia, está haciendo referencia a la integridad y especialmente a la santidad que nuestro Señor mostraba. En el mismo capítulo, también dice el versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Acá encontramos otra evidencia. El amor al hermano salta a la vista si alguien está en luz o está en tinieblas. Si usted dice que está en luz, pero no ama a su hermano, todavía está en tinieblas. ¿Qué quiere decir? No se aplicó verdaderamente la vida de Cristo. Acá vemos que son cosas muy puntuales. Pero dice el versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? No está en él. Pregunta, ¿hay cristianos, o por lo menos dicen que son cristianos, que aman al mundo? ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿qué dice la Biblia? Que el amor del Padre no está en él. Me pregunto yo, ¿es bueno creer a la palabra de Dios y aplicarla, sí o no? ¿Por qué muchos no la aplican? Porque viven permanentemente enredados y amando las cosas del mundo. Yo me pregunto, ¿algunos no identifican las cosas del mundo? ¿Creen que las cosas del mundo algunas sirven y otras no? Amados hermanos, la Biblia dice que todo lo que procede del mundo no viene de Dios. Porque todo lo que procede del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de vida, no viene de Dios. Y fíjese usted, hermanos, de que la realidad es esta. Muchos dicen que aman a Dios, pero en verdad demuestran que aman al mundo. ¿Por qué? Porque demuestran su pasión, su entrega, su deseo y su apetito por las cosas del mundo. Entonces, si amas al mundo, si deseas las cosas del mundo, si practicas las cosas del mundo, ¿para qué quieres ir al cielo? ¿Lo entendió? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Ame al cielo, piense en lo celestial, ponga la mira a las cosas de arriba. Qué diferente, ¿no? Pregunta, ¿dice eso la Biblia o no? ¿O es invento mío? Jesús dijo que pongamos la mira a las cosas de arriba, perdón, el apóstol Pablo, ¿sí o no? Jesús dijo que hagamos tesoro en los cielos, ¿sí o no? Usted va a encontrar que permanentemente la Escritura hace referencia de que usted y yo
debemos identificarnos con las cosas celestiales. Pero si usted ama las cosas del mundo, no le molestan las cosas del mundo, las disfruta, le saca ventaja, saca provecho, se divierte, se entretiene, poniendo primero las cosas del mundo que las cosas de Dios, es cuestión de preguntarse, ¿he sido verdaderamente resucitado con Cristo? Colosenses 3:4 dice, si habéis resucitado, buscad las cosas de arriba donde está vuestro Padre, si habéis resucitado. Por lo tanto, aquí encontramos en el versículo 25 que hace referencia a esto. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene al Padre, también tiene al Padre. Vamos a ver inmediatamente lo que dice el versículo 28. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Esto sabe de qué se trata? De sorpresa. ¿Alguna vez fue sorprendido en alguna falta usted? Cuando estaba por untar el pan en la salsa y la mamá le dijo, no untes la salsa. Y lo agarraron así. Por dar un ejemplo simple, ¿no? Untar el pan en la salsa cuando te dijeron que no lo untes. ¿Alguna vez fue sorprendido usted en algo que no debía haber hecho? En el trabajo, en la casa, en el hogar. ¿Fue sorprendido alguna vez? ¿Qué se siente cuando alguien es sorprendido? Vergüenza. Vergüenza. Acá está hablando de un día. El día de la manifestación de Cristo, el día del Señor. El día de gloria, el día de venganza, el día de justicia, el día de vergüenza. Todo pasará en el día. Y dice, hijitos, permanezcan en Él. ¿Cuál es la garantía de que no vamos a ser avergonzados en ese día? Si usted, ¿qué? No le gusta la prédica. Bueno, vamos a cerrar. ¿Seguimos o no? ¿O por qué está callado? ¿Porque se está viendo en el espejo? Ajá. ¿Cuál es la manera de no ser sorprendido en vergüenza, para no alejarnos en aquel día de vergüenza? Permanezca en Él. Permanezca en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Habla de estar alerta, habla de estar preparados. Por eso de examinarse todos los días es una necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros anidamos pensamientos que no vienen de Dios y esos pensamientos se terminan haciendo fortalezas. Pablo siempre animó a los hijos de Dios a que examinen su manera de pensar, que renueven el espíritu de su mente, que utilicen la mente de Cristo, que usen el casco de la salvación para que los dardos no lleguen a su mente. Las mentiras de Satanás no tienen lugar en la cabeza de aquellos que permanecen en el Señor. Pero vemos nosotros que es una necesidad ver la evaluación que Juan nos dice que podemos hacer. Ahora, en el capítulo 3, dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Muy bien, ¿cuántos practican esto de purificarse todos los días espiritualmente? Tenemos otra vez una materia pendiente. ¿Por qué? Porque no tenemos el hábito de examinarnos, no tenemos el hábito de probarnos y no tenemos el hábito de purificarnos. Queremos que todo lo haga Dios. Y Dios ya hizo. La salvación ha sido consumada en Cristo, pero la aplicación de la salvación es en usted. Y usted debe vivir todos los días en esa manera de vivir, en esa situación de vida. Usted tiene que entender esto. Cada vez que usted abre los ojos cada día, sepa que la misericordia de Dios le ha dado un nuevo día. Y por esa razón debe examinarse, debe cuidar sus pensamientos, pero también dice purificarse a sí mismo. Todo aquel que tiene esta esperanza
la esperanza del advenimiento de Cristo, se purifica a sí mismo así como Él es puro. ¿Cómo uno puede purificarse? Examínense, hermano. Y haga como decía el salmista David: examíname, Dios, y prueba en mí, y ve si en mí hay perversidad. El Espíritu Santo te trae convicción de pecado. Porque hay cosas que a veces usted no lo puede saber, y dijo David: líbrame de los pecados que son ocultos. Cosas que yo no las sé y que son ofensas para con el Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Haga esta disciplina. El espíritu del hombre necesita una purificación permanente. ¿Y qué encontramos acá? Que Él es puro, por eso nosotros tenemos. Él es luz, tenemos que andar en luz. Él es santo, tenemos que ser santos. Vamos a ir un poquito más adelante. Dice el versículo 6 del capítulo 3. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? Peca poquito. Así dice. No peca. Muy bien. Permanecer en Él, no peca. ¿Por qué uno peca? Santiago capítulo 1 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia ha sido seducido por esa tentación. Y habiendo sido seducido y le da lugar a la tentación, entonces cae en pecado. La concupiscencia quiere decir el propio apetito, el propio deseo de tu carne. Dios no tienta a nadie. Él no te va a poner la tentación. Es que me está probando Dios. No, Dios no prueba en eso. Dios no prueba en tentaciones. Está equivocado. La palabra es clara cuando dice que la propia carne es la que es atraída y seducida para caer en su pecado. Y entonces, ¿qué podemos entender? Dice la Escritura que el que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué? Porque el que peca es esclavo del pecado. No puede dejar de pecar. Ahora el versículo 8 dice: el que practica el pecado, ¿qué dice allí? Es del diablo. Juan no tenía problema. Yo me imagino si Juan pudiera resucitar y venir esta noche a predicar acá, muchos se ofenderían. Porque seguramente con las actitudes y los frutos de algunas personas, Juan te diría: vos sos hijo del diablo. Y esos son mensajes impopulares para el siglo XXI. Hoy en día no hay que ofender a la gente porque la gente se va a enojar y se va a ir, pero se va a ir al infierno contento. Porque nadie le dijo la verdad. Pero la Escritura dice claramente, y usted la está leyendo, usted la tiene allí: el que practica, ¿sabe qué es ser un practicante del pecado? Es ser un pecador que no ha sido regenerado. Una persona que se deleita del pecado. Si usted tiene una comida que no le gusta y come todos los días, es porque lo están obligando a comer. Pero si usted tiene la capacidad de decir: no, gracias, esto no voy a comer, es porque usted ejerce libertad para decir no. Pero no es lógico que si usted no está obligado a comer, vaya usted y coma de nuevo. No es lógico. ¿Me está entendiendo? Ahora, si usted, ¿a cuánto le gusta el asadito? Bien completito. ¿Sí? ¿Le gusta el asadito? Ajá. Fíjense ustedes, si te dicen que no podés comer nunca más asado y pasás por, no sé por qué siempre en la obra de construcción aparece un olor a asado y uno camina por la vereda y siente ese olor a asado, ¿qué va a hacer tu apetito? Te va a pedir asado. ¿Por qué? Porque te gusta. La carne le gusta pecar. A la carne del hombre le gusta pecar. Y el pecado es atractivo para la carne. La seducción del pecado, la tentación es atractiva. Y por esa razón que el que ha nacido de Dios no peca. El que está en Cristo no peca. ¿Por qué? Porque siente asco ahora por el asado. ¿Se entiende? Y dice la Escritura: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué sucede? No practica el pecado, porque la simiente, que es Cristo, la simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Acá encontramos otra evidencia, hermano. Es fácil mostrarse en una congregación como un hombre santo, porque son 2 horas, 2 horas y media que estamos juntos. Pero más tarde, ¿qué va a suceder? Más tarde, un par de horas más,
o cuando nadie te ve, o mañana, o el día de semana cuando te encontrás con tus compañeros, cuando no te ven los hermanos. ¿Cuál es tu actitud? El que no ha sido regenerado no le interesa ni siquiera saber que Dios lo ve y que Dios lo sabe. Entonces, para que no se apague tu vida espiritual, para que tu vida no caiga en una monotonía, ¿qué debes hacer? Examínate, purifícate, santifícate cada día. Muéstrate interesado en agradar a Dios todos los días. No hagas de tu vida cristiana una rutina religiosa. Muéstrate necesariamente con esa urgencia de decir: Señor, quiero agradarte a ti. Quiero agradarte a ti, Señor. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo podemos ver esto? Dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ve que hablan de hijos? O sea que hay papás, hay padres. ¿Sí? Esto lo dijo Jesús, por eso Juan, seguramente estando con él, escuchando cómo Jesús le decía a los judíos y a los discípulos que estaban, le dijo: ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras que yo hago me creerían. Ustedes son hijos del diablo, le dice. Jesús identificó claramente. Ahora acá Juan dice: en estos, dice, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué es manifestarse? Mostrarse. En esto se muestran. ¿En qué? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mire qué importancia le da Juan a la relación de la iglesia. Qué importancia le da Juan a la relación entre hermanos. Por eso, hermanos, evalúese. Porque hay trampas mortales, hay trampas muy fuertes que muchos hermanos pueden caer por engaño de que no necesita congregarse. La Biblia lo dice, yo le creo, que debemos nosotros permanecer en unidad porque somos miembros de un cuerpo y tenemos esa relación. ¿Y cómo lo hacemos? Demostrándonos amor los unos a los otros. Ese es el mensaje. Ahora, fíjense ustedes que dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿cómo es considerado para con Dios? Homicida, asesino. En el libro de la vida, en el libro de las memorias, el Señor escribe otra cosa, ¿no? Cuando alguien aborrece a su hermano, dice, es homicida. Fíjese que encontramos acá que esto inhabilita la entrada al reino de Dios, porque dice que los homicidas, entre otros tantos, no entrarán al reino de Dios. Por lo tanto, homicidio para Dios es no amar, es aborrecer a su hermano. La práctica del amor fraternal de la iglesia primitiva se ha perdido con el correr de los siglos. 20 siglos han pasado y usted ha encontrado el modelo de una iglesia simplemente un grupo de personas que se sientan a escuchar a una persona que habla y no hay práctica de amor, no hay práctica de comunidad. Esto no es iglesia. Por eso, hermanos, que estamos en una necesidad de volver a las doctrinas originales. Dice Hechos de los Apóstoles 2:42, dice, y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la oración y en las casas, en esa unanimidad. Por supuesto que nosotros estamos viviendo la realidad de una frialdad espiritual que ha caracterizado a esa profecía que Jesús dijo que iba a pasar. ¿Qué encontramos en el versículo 16? En esto hemos conocido el amor, que Él dice, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por quiénes? Por nuestros hermanos. ¿Usted ve esto que sucede? ¿Vio qué difícil que es esto? Pareciera que es más difícil hacer esto que cumplir otros mandatos bíblicos. Pero si vamos a hablar de evidencia, la relación entre hermanos es muy demandada en la Biblia, permanentemente demandada. Y en verdad tengo un gran temor de que cuando llegue el día del Señor, muchos puedan ser reprobados por no haber practicado la expresión de amor que Dios ha dado como una orden hacia su hermano. Esto en verdad me aflige mucho. Y creo que nosotros somos los responsables por amar a este mundo y aceptar las cosas de este mundo, olvidándonos que necesitamos los unos a los otros.
¿Saben por qué la gente a veces se siente monótona, fría y busca irse a otro lugar o no congregarse en ningún lado? Porque más valoraba la relación de coinonía que lo que decía la Escritura que se debía hacer. Entonces, he entendido de que por mucho tiempo ha prevalecido la iglesia del entretenimiento, pero no se ha identificado que somos un cuerpo y nos necesitamos, y que es vital para que cada uno de nosotros persevere en el Señor. Vamos a ir viendo más rápido. Capítulo 4. Dice el versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y qué sucede? Y el mundo los oye. ¿Sabe cuál es la evidencia de personas no regeneradas? Hablan cosas del mundo y el mundo los tiene de ídolos. ¿Saben cuántas personas cristianas son los líderes de las grandes movidas mundanas? Obviamente son del mundo, nunca han sido del Señor. Por eso es que el mundo los oye y el mundo los sigue. Ahora fíjese usted, Jesús orando al Padre dice: Padre, mis palabras yo les he dado a ellos, por eso el mundo los aborrece. ¿Cuál es tu evidencia? ¿Cómo te trata el mundo? Es cómo te va a tratar o cómo se va a identificar su vida. Si usted es una persona que vive la realidad que por causa de la palabra de Dios se te cierran las puertas, glorifique al Señor. ¿Me entiende? Porque no hay relación entre la luz y las tinieblas. Y dice así: nosotros, versículo 6, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Muy bien. Esto también puede pasar dentro de una congregación. Hay hermanos que no oyen. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Los que son de Dios sí nos oyen, dice la palabra. Estamos evidenciando características importantes. ¿Por qué? Porque a medida que van pasando los días y más se acerca el día del final, mayor enfriamiento va a haber en aquellos que pensaban que eran salvos y no lo son. Mayor confusión va a haber, y ya lo dijimos hace un par de meses atrás. Cuidado, porque la apatía es la antesala de la apostasía. Y con mucho dolor decía hace un tiempo atrás de que probablemente aquí estén sentados hoy fielmente los que dentro de poco serán los futuros apóstatas. ¿Por qué? Porque si no hay una vida consolidada en el Señor, si no hay una expresión de amor, si no hay un amor por su palabra, si no hay una expresión de amor hacia sus hermanos, si no hay un rechazo hacia el pecado, si no hay un deseo de andar como Él anduvo, hermanos, examínese, analícese, porque aún está a tiempo, a menos que esté reprobado. En el capítulo 4 de Juan, 1 de Juan, versículo 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, ¿qué dice? Nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. No hay alternativa para aquel que quiere entrar al reino de Dios. Estos son mandatos. Ámense. Ámense. ¿Se está entendiendo? No dice la Biblia: háganse amigos. Qué palabra diabólica metida en la iglesia, ¿no? No dice la Biblia: háganse amigos. Dice: ámense, porque son hermanos. ¿Entiende esta realidad? Si yo me hago amigo de Él, seguramente no lo voy a aceptar a Él en mi círculo. Dios no planificó eso. Ámense. Y el que no puede amar no le ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la expresión del amor es visible. ¿Me creen, hermanos? Dice versículo 12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, ¿qué dice? Permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. ¿Cuándo? En el día del juicio. ¿Cuándo? ¿Saben que hay cristianos que no lo registran? No lo tienen. No tienen idea de que tenemos una cita. Todos tenemos una cita. Por eso es que todo lo que le estoy enseñando, por más que hoy estén algunos aburridos, yo estoy siendo atalaya delante de usted y yo no estoy para ser un payaso ni entretener a nadie, sino para decirle la verdad de la palabra, para que usted se evalúe, se examine. Y hablo especialmente, hermanos, que probablemente ya hace un tiempo que tiene una pasividad terrible, peligrosa, que necesitan una entrega total antes que su pabilo se apague, que sea reverdecido, que de una buena vez identifique santidad. Capítulo 5. Y terminamos. ¿Vio que rápido leímos la primera carta? Si pudiésemos tomar la evidencia de la evaluación, probablemente esta noche, si usted es serio y sincero delante de Dios, el espíritu de arrepentimiento llegue a su vida y comience a confesar delante del Señor. Capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. Esto debemos entender, amados hermanos, que no se puede hacer nada hasta que nos hayamos sido engendrados por Dios. No se puede hacer nada hasta que no somos nacidos de Dios. Nadie puede intentar un cambio genuino si no tiene la vida del Hijo de Dios. Ahora dice el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. ¿Cuándo dice que amamos a los hijos de Dios? Cuando amamos a Dios. Si usted dice que ama a su hermano, ama a Dios. Pero si usted no ama a su hermano y dice que ama a Dios, es mentiroso. Es una realidad. Por eso se necesita, hermano, que la iglesia se aniquile las emociones desenfrenadas y se viva las convicciones que provienen del Espíritu. Porque las convicciones del Espíritu gobernando tus emociones va a producir el amor más precioso y más puro de la iglesia. Pero como no hay convicción del Espíritu y predomina mi emoción que viene de un corazón engañoso y perverso, termino ofendiendo, hiriendo, apartando, rechazando, murmurando, blasfemando, chismeando contra aquel hermano a quien yo un día tengo que dar cuenta delante del Señor. ¿Por qué lo hice? Entonces dice el versículo 3, pues este es el amor de Dios, a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cuál es la evidencia? Dígalo fuerte, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? Decir a tu hermano, ¿cuál es la evidencia? Vence al mundo. ¿La iglesia de hoy ha vencido el mundo o ha sido vencida por el mundo? ¿Cuál es la evidencia? Por eso es que hay tantos métodos mundanos, porque el mundo gobierna. Por eso es que la iglesia se llenó de mundano, porque el mensaje es mundano, el evangelio es mundano. Entonces la iglesia se llenó de mundanos. Ahora dice, todo aquel que es mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe, la fe en Jesucristo, la victoria que nosotros tenemos, hermanos. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
El versículo 12 dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Versículo 13, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nadie puede creer si no ha sido una persona revivida por Cristo. Ahora dice el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero de Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. La última recomendación también es muy importante, porque en la lista de Pablo dice, tampoco los idólatras entrarán en el reino de Dios. El mundo evangélico cree que ser idólatra o tener ídolos es tener imágenes, y no tiene nada que ver. Cualquier cosa que sustituye a Dios en su vida es un ídolo. Todo lo que es pasión, todo lo que es entrega, devoción, esfuerzo, dinero, sacrificio, todo eso que es antes que a Dios es ídolo, idolatría. Y también dice, hijitos, tengan cuidado de los ídolos. Y termina el apóstol Pablo. Quiero hacer esta recomendación antes de terminar esta enseñanza. La recomendación es, número 1, ponga seriedad a cada palabra que se le dice, porque ninguno de nosotros va a llegar inconsciente ante el día de juicio final. Vamos a estar muy conscientes y vamos a saber todas las cosas. Jesús dijo, por las palabras serás juzgado o por tus palabras serás condenado. La Escritura, la palabra de Dios va a traer evidencia delante del Señor. Y para eso Dios ha levantado ministros, predicadores, profetas, mensajeros de Dios para hablar la palabra conforme a lo que el Señor ha dicho. Por eso es que valoro a aquellos que anotan en sus cuadernos, pero valoro mucho más a aquellos que escudriñan y aplican su vida. Porque saben, hermanos, nosotros no tenemos un programa anual para cumplirlo. Nosotros no tenemos un índice temático para cumplir. Todas las cosas que vamos haciendo es conforme a lo que el Señor nos va guiando para crecer cada día. Y debemos nosotros aplicar sabiamente la palabra de Dios. Se puso a pensar qué sería de nosotros si no tuviésemos la Escritura en nuestras manos. Se puso a pensar qué sería de nosotros si no tuviésemos la oportunidad de congregarnos. Probablemente la fe sería más grande, hermanos. Probablemente nuestra fe sería más grande todavía. ¿Saben por qué? Porque la iglesia, cada vez que fue pasada por tribulación, por persecución, que no tenían la palabra, que no podían congregarse, cuando lo estaban matando, entonces había mayor denuedo, mayor pasión, mayor entrega por el Señor. Creo que la comodidad le ha ganado al pueblo evangélico y esa comodidad lo está llevando a dormirse delante de Dios. Examínese todos los días, póngase a prueba, purifíquese, santifíquese para agradar a Dios.